especial que vamos a poder tener. Aquí estamos, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? A Rico ti y verte toda por tu aquí, hombre. comunidad, ¿cómo estás? Qué maravilla. Yo creo que nos vamos a gozar mucho esta charla. Aquí estaba saludando a las personas que se van vinculando porque es un tema que yo creo que realmente resulta apasionante y además necesario tocar. Así que antes de adentrarnos en esto, porque te voy a exprimir al máximo, sacarte toda la información y todo lo que nos vas a compartir. Antes que eso, pues obviamente agradecerte tu presencia, agradecer tu generosidad para compartir tus conocimientos. Sabemos de tu vastísima experiencia en estos temas. Además que son temas que todo el mundo quiere tratar hoy en día porque creo que se empieza a desarrollar una conciencia interesante sobre todo esto que hemos mencionado como el título de nuestra charla de hoy. Pero primero cuéntanos, Juan, ¿quién es Juan Uribe, hombre? ¿Quién es Juan Uribe? Bueno, Alejandro, primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta también la medicina que haces. Juan Uribe es un médico cirujano del CES, ya con unos añitos de egresado. Más o menos ya llevamos 30 y pico de años de egresados del CES y siempre inclinado hacia la parte de la medicina deportiva desde pequeño, porque todas esas cosas que le dejan a uno los padres. Mi padre era un deportista y vivíamos en el velódromo cerquita a la unidad deportiva, y toda mi vida me la pasé con deportistas desde chiquito y me entré directamente a la medicina deportiva. Eso me picó desde que estaba en la universidad y ya me dediqué específicamente a eso. Estoy con deportistas de alto rendimiento, primero en Indeportes, hice todo el curso desde estar en unos intercolegiados, juegos nacionales, centroamericanos, panamericanos, mundiales. Bueno, me las hollé mucho tiempo con deportistas de alto rendimiento en el mundo. También hice procesos deportivos porque creo es en los procesos, no en las cosas que salen de la noche a la mañana. Y hice varios procesos deportivos de atletas importantes como Santiago Otero, otro tipo de deportistas en el fútbol. Tengo otros futbolistas en el Envigado Fútbol Club. Bueno, hemos hecho carrera en procesos deportivos a través de la medicina deportiva, y ya cuando después de más o menos 15 años de estar en Europa, estaban en Europa con equipos de ciclismo, ya quería establecerme nuevamente aquí en Medellín. Dije, yo quiero entregar toda esta información que le veo a los deportistas tan interesante en su alimentación, en su estilo de vida, en su forma de pensar, en su alegría, porque en su mayoría los deportistas son alegres, son felices. Entonces dije, yo quiero hacer un método el cual realmente lo pueda hacer cualquiera, que no tenga que ser un deportista de alto rendimiento, y darle a la comunidad, a toda la gente, esa información de la medicina deportiva. Entonces ahí arranqué con la medicina deportiva en personas normales. Qué bueno, qué bueno. Además entiendo que tú mismo has sido pues un aficionado tremendo al deporte y yo diría que posiblemente debiste haber estado en un nivel muy competitivo, de muy alto nivel. Nada menos en una charla previa que teníamos, él me decía yo, si volvieran a ser, yo creo que sería un deportista de estos de élite, seguramente habiendo participado en un olímpico o en algunos olímpicos. Y yo creo que es que esa venita cuando lo agarra uno empieza a sacudirlo y a producir una cosa que me encantó como lo describiste en una pequeña charla que tuvimos antes, un síndrome de abstinencia de endorfinas. ¿Cómo es eso, hombre, Juan? Sí, Tanto sí, sí. describiste. Mira, yo soy un aficionado al deporte impresionante, y eso pues también lo han heredado mis hijos. Entonces, siempre he sido deportista. Soy un deportista olímpico frustrado. Para mí, creo que en otra vida o fui o voy a ser un deportista olímpico. Para mí eso pues lo llevo en la sangre, es una pasión. Todos debemos tener. Yo siempre invito a la gente a que tenga una pasión por algo, por el arte, por la música, por el deporte, por cosas que sean realmente, que todas van en resonancia de lo mismo. Y pues yo hago ejercicio de una manera, primero la hice competitiva a nivel recreativo, en competencias de alto nivel, pero no profesionales, y ya después por mi cuenta en ciclismo, en CrossFit, en una cantidad de actividades. Y el día que yo no hago ejercicio, tengo un síndrome de abstinencia de endorfinas, porque para mí el deporte es como, pues parte como la meditación. O sea, si uno tiene su oración, su meditación, en lo que cada cual quiera,
para mí parte de la salud mental del individuo es el ejercicio. Entonces, cuando uno hace ejercicio de cierto grado de nivel, empieza a liberar una cantidad de sustancias como la endorfina, que tú más que nadie las conoces, pero para la gente que sepa, endorfina es una sustancia que es derivada de los opioides, que son naturales, que las sintetiza el cuerpo a través del ejercicio, las libera con el ejercicio y siente una sensación de placer, de bienestar, de que a uno no le importa absolutamente nada, se siente uno completamente relajado. Entonces, eso me pasa a mí. Cuando yo no hago ejercicio, es un día que no paso igual de bien y por eso tengo ese síndrome de abstinencia. Y hay estudios en el alto rendimiento que en Alemania, pues que es uno de los referentes importantes a nivel mundial en la medicina deportiva, hay estudios que los deportistas que vienen de alto rendimiento y se lesionan tienen periodos de depresión precisamente por la deprivación de las sustancias de la endorfina. Entonces, es algo completamente fisiológico en el ser humano. Bueno, Juan, yo te voy a bombardear a punta de preguntas que son las que se le ocurren a la gente común y corriente, la gente que va a nuestras consultas buscando una ayuda y buscando una aclaración. Una de las preguntas que más surge, y sé que alguien nos está siguiendo aquí porque me preguntaba, bueno, a ver, algo está fallando, porque a mí me hacen todos los exámenes, me resultan bien, hago y hago deporte y yo no bajo un hijo de madre kilo así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puede estar pasando con estas personas? Sé que obviamente la pregunta es muy abierta, pero ¿qué decirle a alguien que como esta persona me dice, hombre, yo siento que estoy haciendo un buen sacrificio, pero nada, que rebajo un kilo o dos, yo siento que estoy haciendo las cosas bien, pero obviamente de ese sentir al hecho como tal, yo creo que hay una brecha bien interesante. Entonces, ¿cómo empezar a aconsejarle a la gente que empiece a asumir estos hábitos, pero además con el conocimiento y posiblemente, claro, con el apoyo de alguien que realmente sea una persona idónea para irlo guiando y que te explique por qué a este sí le funciona y a aquel no? Esa pregunta, Alejandro, es muy interesante porque mira, nosotros siempre somos resultadistas y eso está bien. O sea, si yo hago un sacrificio que para unas personas es sacrificio y para otras no, la otra es como te lo digo, nos soñamos a hacer el ejercicio, otras es un sacrificio. Entonces depende de varias cosas. La primera es la alimentación. Hay gente que dice, no, yo hago ejercicio es para comer. Entonces ahí sí, esa persona obviamente no va a bajar de peso o no va a tener los resultados. Entonces es muy importante que primero verifiquemos cuál es la alimentación que estamos teniendo, porque el pilar fundamental de la reducción de peso es el cómo comemos y también en la salud como tal, en la parte de la alimentación es algo fundamental y la gente le pregunta a uno, ¿cuánto porcentaje de alimentación y cuánto porcentaje de ejercicio? Primero, eso depende de cada uno. Hay gente que tiene un metabolismo lento, otra gente que tiene un metabolismo rápido, pero yo les digo, aquí no hay excusas, porque hay gente que me dice, yo soy hipotiroideo, entonces por eso no bajo. Y yo digo, eso no es cierto. O sea, eso yo lo he comprobado en la epigenética. Tú sabes más que nadie toda la parte de la epigenética. Uno tiene una tendencia de acuerdo a los genes que se ven modificados a través de los estilos de vida que cada persona tiene, en alimentación y ejercicio, y muchas otras cosas ambientales que hacen que ese individuo pueda alterar sus genes sin necesidad de tocarlos. Entonces, en ese sentido, el medio ambiente influye demasiado, la alimentación, el ejercicio y muchas otras variables que tú bien los conoces. Entonces, también es orientarnos por un médico pues, especializado que te pueda decir el ejercicio que te corresponde a ti es este tipo de ejercicio. A veces es más cardio, a veces es más tonificación y pesas, a veces es cardio pesas o a veces es solo cardio, dependiendo de la masa y composición corporal. Bueno, pero entonces vamos por partes allí, hombre Juan, porque eso es bien interesante. Alguna vez asistí a un seminario en el que yo también era ponente y estaban con invitados tres nutricionistas. Te digo que los tres dijeron cosas completamente opuestas entre sí y vemos que hay total diversidad de dietas, de manejos de alimentación, de todas esas cosas y obviamente yo creo que no existe, no sé, me corriges, una dieta universal a la que le pueda ser útil a cualquier persona y que por supuesto hay que tener en cuenta los fenotipos, las constituciones, los orientales les llaman las doshas, hay una dosha vata, una dosha pita, una dosha Uh kapha, -huh. la dosha vata tiene que ver con el flacuchentico aquel que si se toma un yogur en el día no le importa, el
Pita tiene que ver más con el que es muy estricto con su alimentación, además generalmente muy aplomado y muy bien de kilos, digámoslo así. El CAFA suele ser el gordito, el buena gente, el bonachón, que no le importa si se comió la pailada de frijoles. Entonces yo creo que existe o debe haber una manera por lo menos cercana que nos pueda orientar parcialmente a tener en cuenta por lo menos algunos detalles en la alimentación. ¿Qué decirle a la gente que nos está siguiendo? En este momento son cerca de 122 personas que están conectadas en este momento. ¿Qué les contamos? Mira, en la alimentación para tener resultados y para tener, yo le digo que la gente tiene que buscar, primero, ser feliz, segundo, tener una calidad de vida, que se sienta con una calidad de vida de salud, realmente que tenga, estamos primero buscando una salud primordialmente. Entonces encontramos en las redes sociales, hay cosas muy buenas y es una bendición tener estas redes sociales, pero también es un bombardeo de información demasiado intenso con, con teorías completamente cambiadas. Entonces hay gente que dice, la dieta keto es lo máximo y si usted no es keto se va a morir y si usted no es keto está en nada, bueno, y lo defienden a muerte. Pues es una Sí. cosa que cuando uno entiende pues esa pasión por, yo creo que nada es mágico, nada es milagroso específicamente como tal. ¿Qué digo yo? Mi teoría personal es, y le digo a todos mis pacientes, independiente que sea lo que tú decías del flaco, el medianito, el gordito, ectomórfico, mesomórfico, endomórfico, como tú lo escribiste perfectamente en la parte oriental, aquí pasa igual, pero la gente dice, yo soy flaco y puedo comer, y yo le digo, usted va a ser el gordito, el próximo flaquito, grasosito de Equipaper, entonces no se haga tantas ilusiones. Pero en general, uno, para mí, ¿qué le digo a la gente? Va, asuma que el azúcar es veneno. O sea, para mí el azúcar sí es prácticamente, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el azúcar como tal, el azúcar refinada, que es una cultura que tuvimos durante muchísimos años, incluso hasta todos nosotros caímos en eso. El azúcar para mí pues, es realmente uno de los alimentos que yo quito de un plan de alimentación de entrada. Primer No sé pilar, si estás de acuerdo. ¿no? Evitar los azúcares y en eso estamos completamente de acuerdo. Yo le digo el dulce veneno, es una tentación Exacto. y el arequipe está por allá diciéndote cómeme y uno Uh tratando de -huh. resistirse y entonces llega ese proceso de la voluntad tan complejo. Entonces, primer gran pilar, quitemos los azúcares de nuestra Quitemos alimentación. los azúcares. ¿Qué decirle a la gente, por ejemplo, de la fructosa? Que en este momento hay tanta discusión desde la medicina funcional. Antes nos decían coma todas las frutas que quiera, ahora nos dicen poquitas porque es que la fructosa se va a desdoblar y entonces, ¿qué decirle a la gente? A ver, hay una cosa muy sabia que yo pienso que es interesante, es las frutas de antes eran distintas a las frutas de ahora. Las frutas de antes eran naturales, las frutas de antes no tenían tantos químicos, las frutas de antes no eran tan bonitas, porque vos vas a un supermercado y ves unas manzanas gigantes, brillantes, hermosas. Yo no sé si es que las brillan o qué les hacen, pero bueno. El De caso es hecho, que es tratar de comer las frutas que más podamos, lo más orgánico posible, sin ser tampoco volvernos obsesivos, porque se nos vuelve complicada la alimentación, y comerse la fruta como tal, porque cuando tú comes una fruta, te la estás comiendo lentamente y esa carga de fructosa entra a tu organismo de una manera lenta, entonces no es ese shot casi que intravenoso de azúcar. Cuando uno claro, le toma un jugo de naranja así en 3 tragos, ahí sí se metió una carga de fructosa altísima que va a hacer que inmediatamente entra esa glucosa y el páncreas tenga que llevar inmediatamente insulina y se hace un pico de insulina. Y tú sabes que lo que tratamos de hacer es que no hayan picos de glucosa e insulina, sino que sea lo más plano posible dentro de lo normal. Entonces digo, coman frutas. Hay frutas que tienen mayor índice glicémico. Sabemos que la piña bromiel, el mango tommy, las uvas, mejor dicho, algunas muy buenas, pero es un sacrificio que tenemos que tratar de hacer temporalmente para hacer una reducción de peso y podemos comer frutas, manzana verde, melón, kiwi, sandía, peras, fresas, arándanos, que tienen muy buen sabor, tienen muy buen aporte y que la comamos entera. Y ojalá pues con la fibra, el bagazo, es la forma ideal, como uno veía al abuelito y uno comiéndose su mandarinita completa. Entonces, claro. evitar tanto los jugos y comerse más bien la fruta
y tampoco abusar de la cantidad de fruta. Ese es mi concepto acerca de las frutas. Porque normalmente en los jugos van varias naranjitas o varias mandarinas o varias y no una sola como lo estás mencionando. Bueno, entonces ya tenemos un pilar. Ojalá evitar los dulces refinados, es un pilar que yo creo que no podemos evitar, pero a la gente a veces se le olvida que las harinas también se desdoblan en carbohidratos y esos carbohidratos van a producir exactamente efectos similares. ¿Qué decirles de Exacto. Entonces, los carbohidratos sabemos que son los carbohidratos refinados. Entonces, para hacerle a la gente lo más sencillo, los pasteles, los panes, no va a mencionar marcas porque de pronto nos dicen aquí algo malo. Hay panes muy ricos de tal parte, de tal otra. Yo los panes, para mí los panes prácticamente los saqué de mi plan de alimentación. Y los, lo que pasa es que uno es lo que merca. El problema es que uno es lo que merca porque cuando tú o tu esposa merca y llegas a la casa y por la noche te da hambre y vas a la alacena y encuentras ahí un pancito bien bueno, hay gente que no es capaz y sucumbe ante la tentación. Por eso yo le digo, a mí no me compren ni dulces, ni chocolatinas, ni panes, que ojalá no tenerlos para no tener la tentación. Eso le digo yo a mis pacientes. Entonces los carbohidratos refinados, pasteles, panes, todo ese tipo de carbohidratos, eliminarlos, ojalá lo máximo de la dieta y hacer carbohidratos complejos, quinoa, las pastas de quinoa, la papa al vapor, plátano asado, o sea, este tipo de carbohidratos y las leguminosas que son muy nuestras, frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, desde que no sean preparados en esas preparaciones que hacían nuestras abuelas con caldo Maggi, con una cantidad de, ya dije una marca y nos van a, con caldos de esos de, entonces, evitar hacer una preparación como hacen los europeos. En Francia es una comida deliciosa y todo es con especies. Entonces no tienen ese tipo de caldos, sino que lo adoban con especies y sabe delicioso la comida francesa y no tiene nada de estas cosas. Entonces, ahí va el otro pilar, es disminuir absolutamente los carbohidratos refinados al máximo y comer carbohidratos que son complejos. bien. Entonces ahí tenemos una cosa también muy interesante. Podemos comer frutas, que quede claro, obviamente en dosis adecuadas, de la manera adecuada, en la presentación adecuada. Escúchalo bien, Jaiber, que por ahí te vi, Jaiber Pérez. Un abrazo. Saludos a Jaiber. ¿Sí? Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta, vale la pena eso, vale la pena reducir mucho las harinas y sobre todo las harinas de tipo refinado. Antes teníamos una especie de pirámide, nos decían a nosotros, en la parte nutritiva en cuanto a porcentajes de grasas, proteínas y carbohidratos. Esto se ha ido revaluando continuamente y cada sistema es completamente diferente y por eso te digo, ya uno escucha tantas versiones que no sabe por Dios a cuál poner atención y termina uno comiendo germinados y también así la vida muy harta con solo germinados, ¿no? Muy Sí, rico, sí, sí, sí. con solo germinados ya la cosa cambia y se empieza a alterar. Entonces, vamos ahí en esos pilares. ¿Qué más podemos decirle a la gente en cuanto, por ejemplo, a horarios de alimentación? Pero antes de eso, Alejandro, hay una cosa muy importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, el hombre come para llenarse y muy poquitos comen para nutrirse. O sea, tú no ves una persona que sea muy consciente que diga, me faltan estos aminoácidos, me faltan estos oligoelementos, o me falta esta proteína. No, la gente come para llenarse. Entonces, si la gente come para llenarse, yo le digo, haga esto. Lo que más llena es la proteína. Entonces, hay proteínas muy sencillas, los huevos, el pollo, el pescado, la carne, cualquiera de esas proteínas, y eso es lo que la sensación de cuando uno se come una carne de 150 o 200 gramos a la plancha, con una papa al vapor y con una ensalada, uno queda repleto 3 4 horas. En cambio, tú te comes una cantidad de carbohidratos y a la media hora tenés hambre. Es como cuando uno se come el ajiaco o el sancocho a, a la hora ya tienes hambre. Entonces, llena mucho más la proteína y el carbohidrato tiene una sensación de saciedad mucho menor. Entonces, llénense, como ustedes comen para llenarse, entonces llénense de proteína y no de carbohidrato. Entonces, eso te va a quitar mucho la ansiedad, sobre todo en la noche. Entonces, Ok, esa parte es muy importante. Y lo otro que me parece fundamental, para mí la vejez no es cuántos años tienes. Para mí la vejez es lo que menos puedas tener de porcentaje de grasa y lo que más puedas tener de masa muscular. Y eso. explico por qué. Porque cuando tú eres una persona, cada vez para mí los viejos son
Antes los viejos eran los que tenían 40, ahora los viejos para mí son los que tienen 90. Entonces uno va aumentando esos ciclos. Pero lo que yo digo es que cuando una persona llega a una edad adulta y empieza a perder masa muscular, que es algo normal, pero si yo como proteína y hago ejercicio con pesas dirigidas, y no tiene que ser de gimnasio, puede ser en la casa, yo puedo mantener mi masa muscular o mejorar mi masa muscular, y eso es básico para el equilibrio de una persona. Y cuando las personas se caen, sufren fracturas o tienen una cantidad de cosas, es por esa pérdida de masa muscular. Y Mm. es el típico viejito que uno empieza a ver a los 70 años que se van cogiendo, que se van corvando, pero siempre está perdiendo masa muscular y está acumulando grasa. Y empiezan a decir, comida de viejito. ¿Qué es la comida de viejito? La señora o el señor que come cafecito, arepita y cuajada. Entonces yo le digo, ojo pues, que ya está con comida de viejito. O sea, tú recomiendas que haya comida con proteína en la noche Con también. proteína, claro. O sea, la proteína, que siempre la proteína sea tu primer comida de desayuno, proteína, claras de huevo y con la yema. Pueden ser 3 claras de huevo, una yema. Bueno, y después les cuento el plan completo. En el almuerzo busca siempre una proteína, carne, pollo, pescado, si es posible. Y en la comida, pescado o pechuga de pollo, o puede ser atún, ojalá un atún normal, no un atún de lata, y métele ya verduras y evita la harina de la noche. Yo trato de eliminarla por completo del plan de alimentación. Ese es un plan muy básico y funciona demasiado bien. Qué bien, excelente. Me gustó mucho ese concepto que emitiste sobre la edad realmente que representa ese ser humano a través de estos tipos de alimentación y de lo que conserva en esta parte. Sabemos que las estructuras o los fundamentos de las proteínas son los aminoácidos y en todas las Correcto. dietas deportivas, paradójicamente a la gente le están ofreciendo aminoácidos por montones, le están ofreciendo fuentes de proteínas externas que no son las fuentes naturales del alimento normal del día a día. ¿Qué le podemos decir a una buena persona deportista con hábitos interesantes que esté tratando precisamente de alcanzar eso que estás diciendo, un bajo índice de grasa y un mayor índice de masa muscular? Bueno, yo trato en lo posible de que la gente consuma proteínas de tarro, esas que vienen así gigantes, y también los aminoácidos, porque doy una explicación muy pequeña, muy breve. Cuando yo voy a construir un muro, necesito en Colombia, porque en Europa es puro drywall o en Estados Unidos, pero aquí somos todavía de muros de ladrillo y cemento. Entonces, los músculos son producidos por aminoácidos, que son los ladrillos que van a construir la masa muscular. Entonces, si a mí el albañil me dice, para levantar este muro necesito 100 ladrillos y yo le llevo 50, me deja el muro en la mitad. Entonces, yo tengo que consumir aminoácidos que forman la proteína, y esa proteína, a su vez, con un estímulo de pesitas sencillas, no tiene que ser un físico-culturista, no tiene que ser, puede ser en casa con unas pesitas normales, yo construyo masa muscular. Entonces, esa es la clave fundamental. Los aminoácidos, que se dividen en dos: aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Pero en general, si uno come bien, uno no necesita tomar Ningún aminoácidos sintéticos, además que traen un montón de colorantes, de preservativos, de edulcorantes. Entonces yo evito al máximo esos. ¿Para qué, si nosotros vivimos en un país que tenemos absolutamente todo? Tenemos una variedad alimentaria, que uno va a la mayorista y encuentra cualquier cantidad de legumbres y verduras. Entonces, nosotros, si nos alimentamos sanamente, no necesitamos eso. Y las proteínas, existe la fuente de proteína más barata, que son los huevos. Pues antes era muy barata, ya no tanto, pero uno con el huevo se defiende de una manera impresionante. que bien. Entonces, yo sí soy Y entonces, fanático del huevo. abogado del diablo, sé que los conceptos están cambiando mucho, pero el concepto que hay, y si como mucho huevo no se me va a subir el colesterol. No, porque yo le digo a la gente, cómete 3 claras de huevo con una yema. Entonces, el colesterol está en la yema. Entonces, simplemente, y también está muy controvertido. El colesterol son niveles que antes decían, yo tengo que tener tantos niveles de colesterol y si se me sube a 220, entonces estoy mal. Pero es que nosotros no vemos números, nosotros no vemos exámenes, nosotros vemos pacientes. Entonces uno Eso, tiene que mirar
esa persona que tiene en sus niveles de LDL, que son los niveles de la lipoproteína transportadora, que es la que hace que realmente haya obstrucción en las arterias coronarias o en las pequeñas arterias, pero si tiene un buen ejercicio, si tiene una buena alimentación, realmente el médico lo va a poder dirigir de una manera que no tenga problema en el colesterol como tal. Y, El problema no es el colesterol, el problema es esa lipoproteína transportadora que hace esa acumulación en las pequeñas arterias. y más si son de gallinita feliz como nos lo están diciendo ahí, ¿cierto? Aquí está precisamente alguien que nos está siguiendo hoy, que ha sido tu paciente, ha sido mi paciente. Ella es una patina, o fue una patinadora muy, muy especial. De hecho, te tuvo como su médico también. Me decía, Juan siempre me decía que yo estaba gordita. Pero bueno, yo creo que No, yo más las quiero mucho. de un kilo más o un kilo menos, yo creo que mencionaste una cosa fundamental al principio, ser feliz. Y me Total. en off, como decimos en estas cosas, que una de las preguntas que tú acostumbras a hacerle a la gente o que en un momento dado le hacías a la gente es, ¿tú eres feliz? Eso es una cosa súper importante y para mí es apasionante en la medicina que yo hago, y yo sé que tú también lo haces, es darle a mis pacientes la oportunidad de tener herramientas para que realmente sean felices, no para que sean flacos, o no para que sean modelos, o no para que se sientan con un cuerpazo, porque yo veo que la gente, aunque tenga el cuerpazo, su autoimagen, su autoestima está mala porque realmente no hay una salud mental. Para mí lo más importante del paciente es la salud mental, no Claro. vista desde la psiquiatría, no desde si tenés una esquizofrenia, si tenés un problema de trastorno obsesivo compulsivo, sino que la gente tiene mucha ansiedad y en este momento, antes del COVID, después del COVID, mucho más, estamos en un tren de vida que los, las, las raíces de nosotros han hecho que realmente tengamos que tener carro, casa, beca, una cantidad de cosas, vivimos a millón, las redes sociales nos muestran vidas perfectas, cuerpos perfectos, dientes perfectos, como yo les digo con todo respeto, los dientes de Trident. Entonces la gente se monta en una película que viven a millón, pero en el ser del individuo, en esa parte de la salud mental, están vueltos nada. Entonces yo hago un par en esa consulta y lo primero que les pregunto es, ¿tú eres feliz? Y se encuentran con una pregunta que no esperaban, ¿no? Yo vine y fui a bajar de pedo, no a que me pregunte si soy feliz, pero como ya entra uno en una conversación médico-paciente, se Claro. encuentra uno que realmente esa persona tiene es un trauma con su esposo, con su novia o con lo que sea, o con problemas ancestrales de adolescencia, de la niñez, de cosas heredadas. Entonces hay que entrar a tratar es al ser humano. Gracias Ok. a Dios nos damos el lujo de que en nuestra medicina podemos hacer consultas de 1 hora o 1 hora y cuarto y no tenemos problema, que esa medicina pues es Énfasis lo a que eso. queremos hacer. Vamos a hacerle un énfasis muy interesante a eso, Juan, porque sé que ese es uno de los objetivos principales, tratar de llegar realmente al ser que hay detrás, no simplemente a una técnica como tal. De hecho, alguna vez escuché un concepto tuyo que decía, el bienestar viene de adentro hacia afuera. ¿Qué podemos decir de esa expresión? Lo que pasa es que en este momento ya pues yo creo que está de moda, gracias a Dios, y lo digo así porque estas redes ponen de moda muchas cosas. O yo no sé si es que yo sigo mucha gente de maestros, de yogis o de gente que busca esa parte espiritual. Le digo a la gente, hágase una autopsia, y tú sabes como médico que la gente, cuando le dicen autopsia o necropsia, saben que eso se hace es a los cadáveres. Pero yo le digo a la gente, hágase esa autopsia personal y espiritual para que usted se dé cuenta en dónde está, para dónde va y qué tiene que hacer. Y yo le ayudo, y aquí hay gente que nos puede ayudar en un equipo de trabajo multidisciplinario que podemos ayudarte a que realmente el problema no está afuera, el problema está dentro de ti y no lo has descubierto, estás buscando por fuera una cantidad de responsables o de culpables y no se trata de culpa, porque también la sociedad y la religión nos metió el término culpa, culpa y eso no existe. Pero nosotros dentro tenemos la solución del problema, pero tenemos que encontrar la raíz del problema. Entonces, eso es lo fundamental. Se nos quedó una cosa ahí en el tintero, Juan, que no quiero que pase desapercibida cuando te preguntaba, bueno, de horarios de trabajo.
hoy está muy de moda hablar del ayuno intermitente. ¿Qué podemos hablar de este tema y cómo debería ser el respeto por los horarios en nuestra alimentación desde el punto de vista de los buenos hábitos y sobre todo en alguien que quiere practicar el deporte como un hábito sano y que a través del cual está buscando no solamente su bienestar físico, sino emocional, mental y aún hasta espiritual? Correcto, mira, a mí me parece que lo normal debería ser comer 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Y así lo practico yo. Cuando hace unos años, también dentro de los cambios que la medicina va cambiando, los conceptos van cambiando, decían, no, no tiene que haber desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida, merienda, pero no. Yo en este momento recomiendo solo 3 comidas, un desayuno bueno, un almuerzo bueno y una comida buena. Si te da en la media mañana una ansiedad, te puedes comer una manzana, una pera, o te puedes comer un puñado de frutos secos. Bueno, eso no tiene problema. Mm, pero existe eso que tú dices del ayuno intermitente que es interesante. Cuando uno está en alto rendimiento, por ejemplo, es increíble lo que te voy a decir, pero por ejemplo, Egan Bernal, Ujú. que admiro bastante por lo que está sucediendo en este momento con él, Sí, en su sí. recuperación y en su parte de lo que tuvo ese accidente tan grave, hacía lo que ellos llamaban unas jornadas que se hacían aproximadamente 200 kilómetros durísimos en ayunas. Wow. Entonces, esos organismos hacen un ayuno intermitente que están progresivamente adaptándose a esos ayunos intermitentes y hacen ese ejercicio en ayuno, que donde una persona lo haga, se desmaya a las 2 cuadras. Entonces, el ayuno ha existido toda la vida y en los orientales el ayuno de limpieza, obviamente es interesantísimo, ayunar limpia el cuerpo, cuando uno lo hace esporádicamente, hacer un ayuno intermitente uno puede hacer facilísimo un ayuno de 12 horas. Si yo como a las 7 de la noche y me levanto y desayuno a las 7 de la mañana, ya hice un ayuno de 12 horas. Eso no tiene ninguna gracia, pero Ok. pues no es nada difícil. Pero si Sí. yo empiezo progresivamente a hacer 1 o 2 días a la semana un ayuno intermitente, que yo, por ejemplo, diga, porque mi trabajo me lo permite, puedo comer la última comida a las 7 de la noche, levantarme a las 6 de la mañana, me tomo un café expreso o algo así y hago ejercicio cardio no muy intenso y puedo aguantar hasta las 10 11 de la mañana, ya hice un ayuno de casi 14 15 horas. Esa es una Mm. persona que puede dar el lujo pues de estar hasta las 11 de la mañana en su casa. Pero yo creo que ahí dijiste una palabra clave y es el entrenamiento. Es decir, quien vaya a pensar en este tipo de cosas tiene que hacerlo de manera paulatina, gradual, sostenida Gradual. y ojalá vigilado por una persona que como tú maneja perfectamente bien el tema y que conoce la fisiología, es decir, el comportamiento natural del cuerpo y por supuesto qué tipo de paciente y qué constitución aguantaría este tipo de cosas. También hay una cosa que surge con mucha frecuencia y que es una duda que yo creo que me transmiten a mí todos los días. Hombre, doctor, yo hago ejercicio. ¿Qué debo comerme antes de irme al gimnasio? ¿O qué no debo comer? ¿O debo ir en ayunas? Dependiendo de los objetivos, lo que hablábamos ahora, cada persona es una huella digital completamente distinta. Ayer tenía 2 amigas en el consultorio que entraron juntas y a una le tuve que mandar ejercicio cardio, absolutamente solamente cardio, porque tenía mucha tendencia a aumentar masa muscular, y a la otra le tuve que mandar solamente pesas, o sea, completamente lo contrario. Y eran hasta físicamente parecidas desde el punto de vista eh, corporal, pero había un cambio donde uno dice, si yo desde el punto de vista de ejercicio tengo un entrenamiento que yo pueda hacer con cardiopesas, voy a ganar masa muscular y voy a rayar y a definir. Si yo hago solo pesas, solamente voy a ganar masa muscular. Y si hago solamente cardio, voy a bajar grasa solamente, pero puedo perder tono muscular. Entonces ahí es muy importante el tipo de ejercicio que yo voy a hacer en ese momento. Una cosa, Entonces, sí, sigue, por favor. en ayunas, cuando yo voy a hacer ejercicio en ayunas, yo no recomiendo sino que haga ejercicio cardio para bajar un poquitico de grasa, que es importante, que es lo que la gente más busca, pero no les recomiendo que haga pesas, porque si hace pesas, antes se va a consumir la masa muscular. Entonces, de eso depende mucho por una planificación, plan de alimentación y plan de entrenamiento dirigido. Bien, entonces si te entendí,
Si quiero rebajar peso a través de la grasita, hago cardio y puedo de alguna forma irme en ayunas. Pero si la pretensión es manejar pesitas o ejercicios anaeróbicos, una pequeña porción de proteínas previo al ejercicio. Exactamente. Entonces, si mi objetivo es mejorar un poquito la tonificación o aumentar un poco la masa muscular, es fundamental la proteína antes y después de las pesas para que realmente puedan haber esos ladrillos, esos aminoácidos que hacen las proteínas, que a su vez con el estímulo de las pesitas van a formar esa masa muscular que va desde una mínima tonificación hasta una hipertrofia que me da un volumen que no estamos buscando el fisicoculturista, sino que estamos buscando un cuerpo sano que realmente pueda tener un equilibrio, que tú has visto que la parte respiratoria, la parte del core, la parte del el fortalecimiento abdominal y lumbar es fundamental y ya lo estamos trabajando prácticamente en todos los pacientes que antes no lo hacían y eso es fundamental. Aquí vale la pena repetir y hacer énfasis en que no existe una dieta universal y que depende mucho de las condiciones previas del paciente. Un paciente, por ejemplo, que tenga una insuficiencia renal, sabe que no debe consumir excesos de proteínas y, por lo tanto, debe, insisto, asesorarse por un facultativo, alguien que realmente domine el tema de manera seria y responsable para que no tengamos inconvenientes mucho más fuertes. Hay Claro. gente que quiere rebajar de peso a punta de cirugías y yo conozco pacientes que se han hecho 20 cirugías. ¿Qué le podemos decir a este tipo de pacientes, hombre, Juan? Yo sé que tú eres un amante de ser lo menos intervencionista posible. Sí, con todo el respeto, Alejandro, mira, yo soy uno de los médicos que le digo a mis pacientes, va, yo le hago una reducción de peso o un moldeamiento corporal sin cirugías porque no soy, no es mi tema, no es mi área y de pronto, pues eso puede sonar disruptivo y no importa si es o no es peligroso, pero no me parece que las cirugías sean la solución. Tengo pacientes que me llegan con 24 años y 7 cirugías encima y yo le digo, usted lo que necesita es mirarse por dentro, venga que usted tiene un problema venga, y le muestro y le ayudo y ella se da cuenta que realmente tiene un problema y entonces se da cuenta que iba por un camino equivocado y hay cirujanos que son demasiado éticos y les dicen, no, es que usted no la voy a operar, usted no necesita una cirugía, usted tiene que hacer otra cosa completamente diferente. Entonces, yo en ese sentido, Alejandro, sí pienso que debemos buscar esa parte de la identidad de cuerpo, mente, espíritu, emociones y energía, y eso no lo operan. Bien, Yo no he claro. visto pues que eso tenga forma de operar. Entonces, en ese sentido, el ser integral tiene que tener ese equilibrio en esas áreas y pues eso es lo que yo hago y por eso cuando me hablas de esas cirugías me reservo pues como esa parte, pero creo que estamos de acuerdo. Una de las quejas más frecuentes, el paciente, ya lo describiste, el paciente tipo liquid paper, ¿sí? Con la de ganadero, como decimos, que después de cierta edad ya es bien difícil de botar, de rebajar, y entonces él dice, no, yo quiero algo que de verdad esto me funcione, yo llevo haciendo ejercicio no sé cuánto tiempo, pero la barriga no se me baja por ningún motivo. Y entonces yo puede que desarrolle un poquito de masa muscular, pero esa barriga crece como la masa muscular. No, en ese paciente con seguridad hay problemas alimenticios, o sea, el ganadero como tal, por eso ponemos ese ejemplo de la barriga del ganadero, es porque ellos tienen unos esquemas de alimentación muy complejos. Ellos se van a recorrer la finca, entonces llegan a la casita de la mayordoma y les dan una cantidad de sancocho, de cosas, entonces obviamente vamos acumulando, los hombres tenemos un sitio de acumulación de grasa por la parte hormonal, que es en el abdomen, las mujeres tienen otros puntos de acumulación de grasa, que es la parte glútea, los muslos laterales, los brazos de tía, bueno, todo esto que conocemos, pero es una parte hormonal, pero que tienen completamente tratamiento y los resultados son espectaculares. Realmente uno puede cambiar perfectamente este tipo de biotipos, pero hay que cambiar la mentalidad. Ya yo no puedo pensar y que me da mucha tristeza cuando la gente piensa, no, es que yo ya sí voy a cambiar a los 50 años. Pues claro que sí, usted sí puede cambiar. Si usted cambia la alimentación,
si cambia su forma de ese pensamiento de autoimagen negativa, esa parte también de ejercicio mal hecho o no ejercicio. Muchos no tocan absolutamente ningún aparato, ni siquiera caminar. Entonces, obviamente, van directo a un camino de enfermedad que sabemos que es inminente. Entonces, pero rara vez yo veo un paciente que sea sin resultados. Realmente en esto va mucho, realmente ponerse las metas, los objetivos y los resultados se ven muy rápido. Y la determinación y la disciplina. Y te Eh, quería decir, Alejandro, sí, dentro de la parte que me parece muy importante también que se está manejando ahora es la parte de hidratación. Entonces, en esa hidratación, ya incluso una marca muy famosa de hidratantes ya sacó el hidratante sin azúcar. O sea que hasta desde el punto de vista comercial y de mercadeo, ya la gente, ellos descubrieron que la gente ya sabía que esos hidratantes contienen azúcar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el hidratante sin azúcar. Yo les recomiendo a los que puedan que hagan su propio hidratante. Hay un hidratante que es agua, echarle 20 gramos de bicarbonato, echarle sal de mar y echarle ojalá un poquitico de miel de abejas y que es un super hidratante que es natural, económico, mucho más efectivo que cualquier hidratante y de ser posible el agua de mar es espectacular. repetimos ese hidratante que me pareció muy, muy especial. Un litro de agua. A un litro de agua le vas a echar 20 gramos de sal de mar, pero que sea realmente sal de mar, que lo que nos venden a nosotros a veces como sal de mar o como sal del Himalaya, eso ni es de sal de mar ni es sal del Himalaya. Cerciórense que si sea sal de mar. Ok. 20 gramitos de sal de mar, le vamos a echar 20 gramos de bicarbonato y le vamos a echar 20 gramos de miel de abeja pura, que también hay que conseguirla pura, y lo revolvemos y hicimos un superhidratante natural, económico, con todos los electrolitos, es súper eh, fácil de hacer y le puedes echar incluso un poquito de limón, sabe delicioso y lo tomas durante el día o en el ejercicio y es el mejor hidratante que existe. Eso está maravilloso, eso está maravilloso. 20 gramos de sal de mar. Entonces aquí la gente me va a preguntar, bueno, eso más o menos en cucharaditas, ¿a cuánto equivale? Eso equivale aproximadamente a una cucharadita sopera mermadita. Ok, perfecto. Ya sabemos, pues entonces, evitar azúcares, conservar adecuadamente el nivel de proteínas, por supuesto, manejar adecuadamente estos hidratantes y nos falta un tema muy importante que es el de las grasas. Bueno, las grasas son muy interesantes. O sea, nosotros nos metieron el que las grasas son malas, no. Hay grasas como por ejemplo el aguacate, es una grasa espectacular y necesaria. Nosotros necesitamos tener consumo de grasas. Entonces, el aguacate, eh, también un tocino, a veces, siquiera, pues digamos una vez a la semana, que tanto lo hemos satanizado y un tocinito bien hecho. Y ahora en esas air fryer que quedan tan sequitos y tan crocantes, son una fuente importante de energía y de grasa que el organismo necesita. Es que realmente satanizamos a veces las cosas y ya todo es extremos. A veces hay que satanizar cosas. Yo, por ejemplo, sí satanizo el azúcar y póngale de una vez el sello de veneno si quiere, porque todo lo que la gente merca, lo de paquetes, todo lo que sea ultraprocesado, lo pueden, yo sí lo satanizo y le pongo el sticker de veneno, o sea, ahí sí con toda. Pero las grasas normales, lo que también trae las almendras, las nueces, el marañón, que son grasas, son buenas en su debida proporción. Bien, bien. Una cosa también que me llama mucho la atención y está en todos los días en la consulta y es la capacidad que tienen los influencers hoy en día para generar realmente cosas muy positivas, pero otras cosas muy complejas. Y nos toca ver el famoso problema de la anorexia y la bulimia. Y hemos visto pacientes que llegan en los huesitos caminando, aún convencidas de que están Uh -huh. imagen de la gorda, ¿no? Y entonces mencionaste al principio, es muy importante toda la estructura mental, la estructura emocional del paciente, cómo prevenir
que no vayamos a caer en ese tipo de juegos tan riesgosos como es seguir algunos esquemas fitness que ofrecen de una manera muy, entre comillas, muy light y que van a generar efectos tan complejos como estos. Sí, ese tema es bien, bien interesante, Alejandro. Mira, primero que todo es familiar. O sea, yo creo que la educación en la familia es fundamental y porque los hijos de nosotros aprenden por imitación. Básicamente es la manera más importante de que nuestros hijos aprendan a comer o a hacer ejercicio, o los que aprenden a fumar, o los que aprenden a tomar. O sea, eso viene de la casa. Para mí es la base fundamental. Es una buena educación, una buena comunicación. Yo sé que es difícil, por ejemplo, a los hijos decirle no comas azúcar, no comas harina, pues, todo lo bueno viene en chocolatinas y viene en galletas, entonces, pero es una información que hay que saber dar en la parte de comunicación asertiva de los padres a los hijos y a través del ejemplo. Si él me ve comiendo eso, pues va a comer eso. Entonces también desde el punto de vista de autoimagen y autoestima también viene mucho de la parte de la información que los padres dejamos que nuestros hijos consuman. Tenemos que estar pendientes qué ven ellos en redes sociales, qué películas ven en Netflix, porque ellos ya no ven televisión, ellos ya no saben qué es Caracol RCN o lo que sea, ellos saben es Netflix y todo este tipo de series. Entonces es muy importante controlar y verificar qué tipo de programas y qué tipo de influencers siguen ellos. De pronto uno tiene que meterse en la educación de los hijos hasta cierto punto. Como lo dice la Biblia, eh, cría a tus hijos mientras puedes, porque después ya Claro. es imposible, ya salen a volar. Entonces, en ese sentido, las redes sociales, porque yo veía mucha anorexia y bulimia antes de que las redes sociales fueran un fenómeno, pero ahora es muy importante decirle, y como nosotros mismos caemos en eso, que la gente entienda que las redes sociales es una mentira desde el punto de vista vidas perfectas no existen. Hay el multimillonario artista colombiano parado al lado del avión, pero con depresión o lo que sea. Y esa gente tiene que aportarle realmente a la comunidad y decirle abiertamente que sus vidas no son perfectas. Es que eso es una mentira que estamos transmitiendo y nosotros tenemos que hacer un llamado a esta gente de influencers que no mostremos unas vidas que realmente parecen perfectas, pero que ellos mismos saben que no lo son y ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Entonces, eso es muy importante. Y esa parte de tener un control sobre la parte de los hijos en los programas médicos de qué ven, qué comen, uno se da cuenta que están comiendo en la casa e intervenir rápidamente cuando uno vea señales de una hija que no está comiendo, que está perdiendo peso, que se le está cayendo el pelo, que está entrando en una depresión menor. Entonces yo siempre hablo de la salud mental, por eso siempre tenemos que estar alertas de todos los síntomas de la salud mental que no es, como decía yo ahora, esa parte de psiquiatría, sino que es esa parte de la búsqueda de la felicidad que está en lo simple, que está en lo básico y que está en estilos de vida que realmente son muy fáciles de tener. Y yo le digo a mis pacientes, la perfección no existe, primero que todo. Haz tu mejor versión, más no la perfección, porque la perfección es relativa y no existe. Entonces, cuando uno vende ese tipo de ideas, estamos haciendo que las personas se den cuenta que uno puede vivir tranquilamente aceptando, hombre, yo soy de un cuerpo X, hago mi mejor versión, pero no Claro. me va a generar traumas de depresión y lo que decíamos ahora, que, lo, que nos faltó decir, este manejo del cortisol como Sí. la hormona del estrés, uno ve cómo estos pelados ahora viven estresados desde chiquitos, desde el colegio, desde una cantidad de cosas, liberando cortisol y el Claro, cortisol literalmente engorda. claro. Entonces, ser conscientes y estar viviendo en el aquí, en el ahora, en el presente y ser conscientes de que todos los neurotransmisores que tenemos, la dopamina, la serotonina, todos son absolutamente fundamentales para la felicidad, pero también para las adicciones, porque las serotoninas producen esas adicciones porque hay un periodo de placer, luego un periodo de abstinencia y luego viene otra vez quiero más y quiero más. Esa es la adicción al dulce, por ejemplo, como puede haber la adicción a las drogas, como puede haber la adicción al alcohol. Todos son neurotransmisores que tú más que nadie lo sabes y hay que enseñar eso a todo el mundo, que existen esos neurotransmisores
que existe la dopamina como la hormona de la felicidad, que cómo se llega a eso a través de la meditación, del ejercicio, de la alimentación, del espíritu y conectar realmente esa parte emocional, espiritual y mental con la parte física y energética, controlando el cortisol como la hormona que es la hormona de defensa, pero la hormona que también hace que nos engordemos, nos estresemos y nos causa muchos daños en exceso. Juan, se nos va pasando el tiempo y es que cuando las cosas son así ricas, compartidas, así como esta tertulia sabrosa que hemos venido teniendo, se van quedando muchas cosas entre el tintero y te quiero hacer una serie de preguntas para respuestas muy rápidas. Ok, ¿Mente sana en cuerpo sano o cuerpo sano en mente sana? ¿O qué? mente sana y cuerpo sano. O sea, la mente está primero, Bien, para bien, mí. qué bien. Ejercicio, ¿cuántas veces por semana es lo ideal? Para mí, 5. Ok, bien. ¿Y tiempo de ejercicio en esa sesión? Hacer, hacer mínimo un 30 minutos, ojalá una hora. 45 es un buen promedio. De ese promedio de tiempo que estás mencionando, ¿cuánto de cardio y cuánto de anaeróbicos, de ejercicios de pesitas y esto? 30 de cardio, 30 de pesas, en general. No, no podemos ponerlo como para todo el mundo, pero así pregunta-respuesta. Si la intención es bajar peso inicialmente antes de masa muscular, ¿más cardio o más aeróbicos o qué? Cardio, pero lo ideal, cardio con intervalos. O sea, por ejemplo, yo puedo trotar y hacer 3 minutos suave por 1 o 2 minutos más intensos al 80, 90%, luego otros 3 o 4 minutos suave y luego otro minuto al 90% y hacer intervalos y es el que más baja de peso graso. Calentamiento y estiramiento previo y posterior al ejercicio. Calentamiento, un leve calentamiento y un estiramiento que sea más activación de músculo que elongación de las fibras musculares, porque si elongo las fibras musculares, después va a haber flacidez en la parte de lo que estamos buscando de tonificación. Ok. Y al final, Y al final, un muy buen estiramiento ok. y vuelta a la calma. ¿Ducha inmediata después del ejercicio o no? No, o sea, a mí me gusta siempre decirles que para prevenir ciertos eventos, hacer más que todo la ducha siquiera 20 minuticos después del ejercicio. ¿Comer después del ejercicio, sí o no? No inmediatamente, cuando estamos haciendo reposición de proteínas para que hagamos, digamos, una parte de masa muscular, sí es importante comer apenas hacemos las pesas, comerse unas claras de huevo, no tiene ningún problema, pero hacer una comida abundante después de un ejercicio no es lo más conveniente. Dieta cetogénica, ¿qué decir? Dieta cetogénica es interesante, pero es para pocas personas, no es para todo el mundo. Bien. Ejercicio en familia. Lo mejor es lo mejor que hay. O sea, el tiempo compartido en familia y la calidad de tiempo es lo más importante que uno puede tener con la familia. Meditación, yoga y ejercicio. Las tres, fundamentales. Y respiración, la parte de manejo de la respiración es fundamental. Qué bien. Mira esa pregunta que nos están haciendo en este momento que me la hacen con mucha frecuencia. ¿Qué piensa de pilates, alternar con cardio, sí o no? Lo que pasa es que en Pilates, el Pilates fue inventado para hacer, y fue inventado por un alemán que se lo hizo para hacer una rehabilitación de una lesión que tuvo. Es más enfocado hacia la parte de estiramientos y fortalecimientos de una manera muy diferente. Entonces ahí es un tema más complejo. Bien. Limitaciones para el ejercicio. ¿Quién no debería hacer ejercicio? Obviamente, exceptuando condiciones físicas, pues que lleven a limitaciones. Yo soy una persona que peleo con todos los médicos que quitan el ejercicio. Claro, claro. Me sorprende mucho a mí esto, Juan, y es que a muchos pacientes con problemas, sobre todo de tipo osteoarticular, tipo Ujú. arterial, a muchos
les encanta suspender el ejercicio, es decir, por esas recomendaciones de los colegas. Y yo siempre he pensado, las articulaciones son para moverse. Si quitamos el movimiento, vamos a llevar a la anquilosis y posiblemente a que esas articulaciones se degeneren mucho más rápido. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo cierto? Estás totalmente en lo cierto y para esos pacientes es ejercicio, bajar de peso, cloruro de magnesio líquido, es fundamental. Bien, mira esa pregunta qué tan interesante. Y para subir de peso, porque generalmente estamos pensando en bajar peso, pero también vemos lo opuesto, la gente que está buscando ganar un poquito más de masa muscular y por supuesto recuperar un peso para meterse en índices adecuados. Proteínas y un poquitico de carbohidratos. En tu concepto, ese pilar, ese triangulito de carbohidratos, grasas y proteínas, hoy lo deben dominar las proteínas. Totalmente, Perfecto. totalmente. Juan, no sé si quieras hacer unas recomendaciones finales para la gente que nos sigues, por supuesto. Cuéntale a la gente dónde estás tú, porque yo creo que mucha gente debería buscar esto, la esencia de la gente que conoce este tipo de temas y no simplemente dejarse llevar por propagandas muy casi que de ilusionistas. Y yo creo que trata de verdad que manejemos este tema muy seriamente y por supuesto ya ven ustedes con quién estamos hablando hoy. Juan Uribe es una persona de lo más calificado que hay en este aspecto y qué bueno que la gente sepa, hombre, cómo te puede encontrar. No, gracias Alejandro a ti por esta invitación tan especial a compartir con tu comunidad. Y bueno, lo que digo es, lo más importante, la búsqueda de la felicidad. Para mí esa es la clave. Búsquenla y los hábitos sanos y saludables siempre serán la vía. El ejercicio, la alimentación, la meditación, independiente de su creencia religiosa, meditar de muchas maneras, orar de muchas maneras, es lo que más hace que podamos hacer que en esa pineal que tenemos en ese tercer ojo existen esa liberación de la dopamina y de la DTM, que tú lo sabes, dimetiltriptamina, que la dimetiltriptamina es esa pequeña cantidad de liberación de una hormona que se libera en muy pequeñas cantidades a través de la meditación, que nos da un plano superior y nos lleva a tener experiencias fundamentales. Yo busco siempre es que a mis pacientes les podamos dar las herramientas para ser felices y que realmente puedan ver que en lo simple está realmente la felicidad. Y el que quiera tener alguna consulta, estoy en el Tesoro, en el consultorio 2026 y mi teléfono es en el celular 311-615-5277. Cualquier persona que necesite y a través de las redes nos pueden poner un DM y allá los estaré esperando con los brazos abiertos o por consultas online. Qué maravilla. Juan, hombre, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus ganas de compartir. Se nota la pasión en esto. Nos quedan 30 segundos, así que esta es la despedida para que sea también una invitación posterior a que sigamos hablando de estos temas. ¿Listo? Qué bueno, no, me encanta. Gracias por la invitación de nuevo. Me encanta conocerte y sé que estaremos haciendo muchas cosas grandes y a la gente que se cuide, que realmente solamente hay una obligación que yo les digo a todos, el cuidarse está en sus manos, no está en manos de los demás. Cuídense, que realmente es lo único que nosotros tenemos control sobre una pequeña cosa y es nosotros mismos. El resto no lo Eso. podemos hacer. Un abrazo gigante. Ya saben, este live queda colgado en el Instagram TV, también lo colgamos en YouTube, porque quedan tantas cosas que a veces no se alcanzan a digerir en este tiempo, pero cuando uno repasa se da cuenta todo lo interesante que hay en esto. Nos vemos a todos, un Chao, abrazo. chao Alejandro, un Estaremos abrazo de para todos. próximo lunes, Dios mediante. Chao, chao. Chao, hasta luego, que estén bien.